Inés se encontraba en su habitación, un espacio que había sido su refugio durante años, un lugar impregnado de sus sueños y esperanzas. La luz del sol se filtraba a través de la cortina de encaje, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y ella, con la mirada perdida, contemplaba el horizonte desde la ventana. Allí, más allá de los límites de su pequeño mundo, se extendía un paisaje lleno de posibilidades. Montañas, ríos y un cielo que prometía aventura. Desde pequeña, había soñado con viajar, con estudiar en una universidad lejana, con aprender sobre culturas distintas y experimentar la vida en toda su plenitud. Sin embargo, sus pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse. Su madre, con una expresión seria y ansiosa, entró en la habitación. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa mirada, la que anunciaba que algo no iba bien. La madre, con un suspiro profundo, se acercó a su hija. Inés, tenemos que hablar, dijo, su voz temblando ligeramente. He recibido noticias que no puedo ignorar. Inés se giró hacia su madre, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Es sobre tu futuro, continuó su madre, evitando el contacto visual. El general Rodrigo ha solicitado tu mano en matrimonio. Y, después de muchas consideraciones, he decidido que debes aceptar. Las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco aterrador. Inés sintió que su mundo se desmoronaba. El general Rodrigo era un hombre enigmático, conocido por su frialdad y su falta de empatía. Las historias que circulaban sobre él eran inquietantes, y la idea de pasar el resto de su vida a su lado era aterradora. ¿Por qué, mamá?, exclamó Inés, la voz quebrándose. Yo no quiero casarme. Quiero estudiar, quiero viajar, quiero vivir mi vida. Su madre la miró, y en sus ojos Inés vio una mezcla de pena y resignación. No tienes opción, querida. La familia necesita este enlace. El general es un hombre poderoso y su apoyo podría significar mucho para nosotros. Pero, Inés intentó protestar, pero las palabras se le ataron en la garganta. Sabía que su madre había hecho sacrificios por ella, pero no podía aceptar un destino que la condenaba a una vida de silencio y miedo. Inés, por favor, entiende que esto es por el bien de todos. La madre la tomó de las manos, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo permitir que el orgullo nos lleve a la ruina. Inés cerró los ojos, sintiendo como la desesperanza se apoderaba de ella. Todo lo que había soñado, todo lo que había anhelado, parecía desvanecerse en un instante. La idea de casarse con un hombre como Rodrigo la llenaba de terror, pero sabía que no podía desafiar a su madre. Con un suspiro resignado, asintió. Está bien, mamá. Haré lo que tengas que hacer. El día de la boda llegó con una pesadez en el aire. Inés se vistió con un vestido blanco que le parecía más una prisión que un símbolo de pureza. Las flores adornaban el altar, pero su belleza le resultaba amarga. En la ceremonia, el eco de las palabras del sacerdote resonaba en su mente, y cada sí que pronunciaba se sentía como un clavo más en su ataúd. Allí estaba Rodrigo, imponente y distante. Su expresión era impasible, casi como si estuviera observando un espectáculo en lugar de participar en un acto que cambiaría el rumbo de sus vidas. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda al cruzar miradas con él. En sus ojos oscuros no había calidez, no había amor, solo una fría indiferencia que le hizo dudar aún más sobre su futuro. ¿Te encuentras bien?, le preguntó su madre en un susurro, notando la palidez en el rostro de su hija. No, no lo estoy, respondió Inés, su voz apenas audible. Esto no es lo que quiero. La ceremonia avanzó, y cada minuto que pasaba se sentía como un año. Inés no podía dejar de imaginar cómo sería su vida junto a Rodrigo.
¿Sería siempre así, atrapada en una rutina de silencio y temor? Cuando finalmente el sacerdote declaró que eran marido y mujer, un nudo se formó en su estómago. La vida que había soñado se desvanecía, y en su lugar se erguía un futuro sombrío. Después de la boda, Inés se mudó a la casa de Rodrigo. Al cruzar el umbral, se encontró con una atmósfera fría y tensa. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes imponentes, pero carecían de vida. El silencio era ensordecedor, y cada paso que daba parecía resonar en el vacío. Rodrigo la siguió. Su presencia era como una sombra que la abrumaba. «Bienvenida a casa, Inés», dijo él, con un tono monótono que no revelaba nada de su interior. No había una sonrisa, ni un gesto amable, solo la frialdad de un hombre que se sentía cómodo en su mundo desprovisto de emociones. Inés trató de acercarse, de romper la barrera que los separaba, pero él se mantuvo distante, casi como si su presencia le molestara. Se sentó en un sillón de cuero, mirando por la ventana, mientras Inés se movía por la casa, sintiéndose más perdida que nunca. «¿Te gustaría que preparara algo de comer?», preguntó Inés, intentando buscar un hilo de conexión. «No es necesario», respondió Rodrigo, sin mirarla. «Tengo otros asuntos que atender». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Inés sintió que el miedo se apoderaba de ella. La rutina en su nuevo hogar se definía por el silencio y la indiferencia. En la primera noche, mientras se acomodaba en la cama, sintió una profunda soledad que la invadía. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre ella, y la idea de pasar el resto de su vida en ese lugar la llenaba de pavor. Las semanas pasaron, y cada día se sentía más atrapada. Inés anhelaba la libertad, soñando con escapar de la prisión que se había convertido su vida. La imagen del horizonte que había visto desde su ventana se le aparecía en sueños, pero al despertar, la realidad la golpeaba con fuerza. Había prometido a su madre cumplir con su deber, pero en el fondo, sabía que no podía permitir que su vida se desvaneciera en la oscuridad de la indiferencia de Rodrigo. Un día, mientras exploraba la casa en busca de algo que la distrajera de su tormento interno, se dio cuenta de que había un cuarto sellado. La puerta, adornada con un viejo candado, parecía llamarla. La curiosidad la llevó a preguntarle a Rodrigo sobre ese cuarto, pero él desvió la mirada, negándose a hablar del tema. «Es un cuarto que no necesitas conocer», respondió, con una frialdad que la hizo sentir insignificante. «No es de tu incumbencia». Esa respuesta solo avivó su curiosidad. ¿Qué secretos se escondían detrás de esa puerta? ¿Por qué Rodrigo se negaba a hablar de ello? La incertidumbre comenzaba a consumirla, y con cada día que pasaba, su deseo de descubrir la verdad se intensificaba. Sin embargo, la realidad de su situación seguía pesando sobre ella, y la lucha interna entre la obediencia y el deseo de libertad se tornaba cada vez más intensa. Inés sabía que debía encontrar una salida, que dentro de ella había una chispa de determinación que aún no había sido apagada. Con cada día que pasaba en la casa de Rodrigo, esa chispa comenzaba a brillar con más intensidad, y aunque el miedo la invadía, también crecía en ella la idea de que podía cambiar su destino, incluso frente a un hombre que parecía no tener alma. Inés se encontraba en el amplio vestíbulo de la casa de Rodrigo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los fríos tonos de la decoración. A pesar de la belleza del lugar, una sensación opresiva la envolvía. Se sentía como un pájaro enjaulado, y su curiosidad por descubrir más sobre su nuevo hogar la impulsaba a explorar cada rincón. Mientras paseaba, sus pasos la llevaron hasta una puerta al final de un largo pasillo. La puerta estaba sellada, cubierta de polvo y con una cerradura que parecía no haber sido tocada en años. La intriga se apoderó de ella, y sin pensarlo, decidió que debía preguntar a Rodrigo sobre aquella habitación. Esa noche, cuando finalmente se sentaron a la mesa a cenar, la tensión era palpable. Rodrigo, con su mirada fría y distante, apenas levantó la vista de su plato. Inés, con el corazón latiendo con fuerza, se armó de valor y rompió el silencio. «Rodrigo, hay una puerta en el pasillo que está cerrada».
¿Por qué está sellada? Preguntó, intentando que su voz no temblara. Él la miró de reojo, sus ojos oscuros como el carbón. Un breve silencio se instaló entre ellos, y ella sintió como la incertidumbre la consumía. Finalmente, Rodrigo respondió con un tono gélido. No es de tu incumbencia, Inés. Esa habitación no contiene nada que debas saber. Inés sintió una punzada de frustración. Se dio cuenta de que cada vez que intentaba acercarse a él levantaba muros impenetrables entre ellos. ¿Por qué le negaba la información? ¿Qué secretos escondía? La curiosidad, lejos de amainar, creció en su interior como un fuego avivándose con el viento. Los días pasaron y la habitación sellada continuó siendo un enigma. Inés, incapaz de resistir su deseo de saber, empezó a investigar. Entre sus quehaceres diarios, se aseguraba de pasar por delante de aquella puerta, observando los detalles de la madera desgastada, imaginando lo que podría haber detrás. Una noche, mientras la casa dormía, Inés se despertó con un ligero murmullo que provenía del pasillo. Su corazón se aceleró. ¿Era posible que alguien estuviera allí? Con cautela, se levantó de la cama y se acercó a la puerta cerrada, conteniendo la respiración. El murmullo se hizo más claro, pero no lograba entender las palabras. «¿Rodrigo?», susurró, pero no obtuvo respuesta. La curiosidad y el miedo la llevaron a pensar en abrir la puerta, pero la idea de lo desconocido la detuvo. Decidió regresar a su habitación, pero esa noche fue incapaz de dormir. La inquietud la mantuvo despierta. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Inés no pudo evitar mencionar lo que había escuchado. «Anoche creí oír voces. ¿Estabas tú aquí, en casa?», preguntó, mirando a Rodrigo, que la observó con desdén. «No te imagines cosas, Inés. Debes aprender a no dejarte llevar por la imaginación. Este lugar puede jugarte malas pasadas», respondió él, con un tono que no admitía discusión. La desilusión la invadió. Cada vez que intentaba abrir un canal de comunicación, él encontraba la forma de cerrarlo. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Decidió que, si Rodrigo no iba a proporcionarle respuestas, buscaría la verdad por su cuenta. Esa tarde, mientras exploraba la biblioteca de la casa, Inés encontró un viejo diario entre las estanterías polvorientas. La cubierta era de cuero desgastado, y al abrirlo, el aroma a papel antiguo la envolvió. Las páginas estaban llenas de una escritura elegante, pero con una caligrafía temblorosa, como si el autor hubiera estado escribiendo a la carrera. Al leer las primeras líneas, Inés se dio cuenta de que el diario pertenecía a Rodrigo. Sus ojos se iluminaron con la posibilidad de conocer más sobre el hombre con el que estaba casada. Las páginas revelaban fragmentos de su infancia, recuerdos de un niño que había vivido momentos de alegría, pero también de dolor. Había menciones de juegos con amigos, de días soleados, pero también de soledad y de la presión que su familia había ejercido sobre él. Asterisco asterisco, nunca supe lo que era ser libre. Siempre había alguien que decidía por mí. Asterisco asterisco, leía Inés, sintiendo una punzada de empatía. ¿Acaso Rodrigo había sido también una víctima de su entorno, como ella? Se perdió la lectura. Cada palabra la acercaba más a la comprensión del hombre que tenía enfrente. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus lecturas, también encontró fragmentos oscuros, recuerdos de rencores y frustraciones que parecían haberse convertido en la coraza que Rodrigo llevaba puesta. Asterisco asterisco, la fuerza es lo único que importa. El mundo no tiene lugar para los débiles. Asterisco asterisco, había escrito. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando finalmente cerró el diario, se dio cuenta de que su visión de Rodrigo había cambiado. Ya no era solo el general frío y distante, sino un hombre marcado por experiencias que lo habían hecho quien era. Sin embargo, aquella revelación no borraba el miedo que sentía al estar a su lado. La dualidad de su existencia era confusa, un ser humano que había sufrido, pero que también había construido un muro impenetrable a su alrededor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Inés reflexionó sobre todo lo que había descubierto. La habitación sellada seguía siendo un misterio,
Pero ahora, a través de las páginas del diario, había una nueva ventana a la vida de Rodrigo. Se preguntaba si algún día podría romper esa coraza y encontrar la conexión que tanto anhelaba. En el silencio de la casa, mientras las sombras danzaban, Inés se durmió con la esperanza de que, tal vez, algún día, Rodrigo le permitiría entrar en su mundo y compartir sus secretos. Pero, por ahora, la lucha por entenderlo continuaba, y su determinación de encontrar respuestas se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Inés se encontraba en el pequeño jardín de la casa, observando las flores marchitas que rodeaban el camino de piedra. A pesar de la belleza de la naturaleza, su corazón estaba pesado por la incertidumbre. Había llegado el momento de confrontar a Rodrigo, de desenterrar los secretos que parecían habitar en su interior. Se sentía como una exploradora en un territorio desconocido, temerosa pero decidida. Con una respiración profunda, Inés se dirigió hacia la sala donde Rodrigo acostumbraba a pasar largas horas, inmerso en sus pensamientos o en la lectura de antiguos libros de estrategia militar. Al empujar la puerta, el crujido del marco resonó en la calma tensa del ambiente. Rodrigo la miró, su expresión inmutable, como si la presencia de Inés no alterara el universo en lo más mínimo. Rodrigo, comenzó, su voz apenas un susurro, pero llena de una determinación que no había sentido antes. Necesito hablar contigo. Él levantó la vista, sorprendido por su tono firme. Un destello de curiosidad cruzó su rostro, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por la habitual frialdad. ¿De qué se trata?, respondió, cerrando el libro con un golpe sordo. Inés sintió una oleada de nervios, pero se obligó a continuar. He encontrado un diario en la biblioteca. Hablaba de tu infancia, de tus sueños y miedos, dijo, intentando que sus palabras fluyeran con claridad. Quiero entenderte, Rodrigo. Quiero saber por qué eres así. Rodrigo se tensó, su mandíbula se apretó y sus ojos se volvieron como el acero. No hay nada que entender, replicó con desdén. El pasado es irrelevante. Lo que importa es el presente. Inés sintió que su corazón se hundía. La frialdad de Rodrigo la envolvía como un manto helado, pero no podía rendirse. Pero el presente está lleno de sombras. No podemos vivir así, en un silencio que nos consume. ¿No sientes nada?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Por un momento, Rodrigo pareció titubear. Su mirada se suavizó y, por un breve instante, Inés vio una chispa de la humanidad que había estado buscando. Siento lo que tengo que sentir, dijo finalmente, su tono más bajo. Y lo que siento no es algo que quieras conocer. ¿Por qué no?, Inés insistió, acercándose un paso más. Todos tenemos miedo, todos tenemos historias. No tienes que cargarlos solo. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo retroceder. Te he dicho que no hay nada que discutir. Este es mi hogar, y tú has elegido ser parte de él, dijo, volviendo a su actitud distante. Inés se sintió frustrada. La conversación que había esperado con ansia se desmoronaba ante sus ojos. No, Rodrigo. No es solo tu hogar, es nuestro hogar. Y si queremos que sea un lugar donde podamos vivir, necesitamos hablar, replicó, su voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. No estoy aquí para discutir sobre tus ilusiones. Mi vida no es un cuento de hadas, respondió él, levantándose de la silla con un gesto brusco. Inés sintió que el tiempo se detuvo. Cada palabra que él pronunciaba era como un golpe en su pecho. Se dio cuenta de que Rodrigo se había construido una muralla impenetrable, y su corazón se llenó de una impotente rabia. No quiero un cuento de hadas, Rodrigo. Quiero una vida real. Quiero compartirla contigo, pero no puedo hacerlo si no me dejas entrar, dijo, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Rodrigo desvió la mirada, como si no pudiera soportar el dolor que ella reflejaba. No te pido que entiendas mi pasado. Te he dado un hogar, una posición, dijo, su voz volviéndose cortante. Eso debería ser suficiente. Inés sintió que su mundo se desmoronaba. La lucha estaba lejos de ser fácil,
y cada intento de acercarse a él se convertía en un nuevo desafío. Pero había algo en su interior que se negaba a rendirse. No es suficiente, dijo finalmente, su voz más firme. No puedo vivir así, con miedo y en silencio. Si no hay amor entre nosotros, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Rodrigo la miró, y por un instante, su mirada se suavizó nuevamente. Pero el momento fue efímero. Lo que sientas no es mi problema. Deja de buscar respuestas donde no las hay, respondió, antes de dar la vuelta y salir de la habitación. Inés se quedó sola, sintiendo el peso de la soledad y la frustración. Era como si un monstruo invisible se hubiera apoderado de su hogar, y ella se sentía como una prisionera en su propia vida. Pero había una chispa de determinación que empezaba a arder dentro de ella. No podía rendirse. Al día siguiente, decidió que debía hacer algo más que enfrentarse a la indiferencia de Rodrigo. Inés comenzó a participar en actividades sociales en la comunidad. Sabía que había otras mujeres que, como ella, enfrentaban matrimonios difíciles. Quería encontrar apoyo, un lugar donde pudiera compartir sus pensamientos y emociones sin miedo a ser juzgada. Al llegar al centro comunitario, se sintió un poco nerviosa, pero la calidez del lugar la acogió. Las mujeres que allí se reunían eran un reflejo de su propia lucha, algunas con sonrisas amargas, otras con miradas de resignación. Hola, soy Inés, dijo, presentándose a un grupo de mujeres que charlaban animadamente. Es mi primera vez aquí. Una mujer de cabello rizado y ojos brillantes la miró con simpatía. Bienvenida, Inés. Aquí compartimos nuestras historias. A veces, solo necesitamos un oído que escuche, dijo, guiñándole un ojo. Inés se unió a su círculo y, a medida que las mujeres comenzaron a hablar, se dio cuenta de que no estaba sola. Cada una de ellas llevaba consigo una carga, una historia de amor y desamor, de lucha y esperanza. Mi esposo no entiende mis sueños, dijo una de las mujeres con voz suave. Siempre está demasiado ocupado con su trabajo. A veces, siento que estoy hablando con una pared. Inés asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Es como si no hubiera espacio para mí, respondió. Solo hay silencio y miedo. Una mujer mayor, de rostro arrugado pero lleno de sabiduría, habló con voz firme. A veces, necesitamos encontrar nuestra voz. No podemos dejar que el miedo nos controle. La vida es demasiado corta para vivir en sombras. Las palabras de la mujer resonaron en Inés. Era un recordatorio de que había un mundo más allá de su matrimonio sombrío, un mundo donde podía ser escuchada y valorada. Las semanas pasaron, y Inés se convirtió en parte del grupo. Compartían risas y lágrimas, creaban lazos de amistad que se volvían cada vez más fuertes. Sin embargo, la sombra de Rodrigo seguía acechando, y cuando él se enteró de que Inés participaba en esas actividades, su furia se desató. Una tarde, al regresar a casa, Inés notó que la atmósfera era diferente. Rodrigo la miraba con desdén, sus ojos fríos como el acero. He oído que te juntas con esas mujeres, dijo, su voz cargada de desprecio. ¿Es eso lo que has elegido? ¿Unir fuerzas con ellas en lugar de cumplir con tus deberes como esposa? Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. No son solo mujeres, Rodrigo. Son amigas. Y están aquí para apoyarme, al igual que yo a ellas, replicó, sintiendo el calor de la rabia y la valentía. No necesito que te juntes con ellas. Te he dado todo lo que necesitas. ¿Por qué no puedes ser más agradecida? Dijo, su voz alzándose. Porque no estoy feliz, Rodrigo. Porque no puedo vivir así, en un silencio que me consume, respondió Inés, sintiendo que cada palabra era un grito de liberación. Rodrigo la miró, y por un momento, el aire se volvió denso. Se dio cuenta de que había una lucha en juego, una batalla por su alma y su libertad. Esto no ha terminado, Inés. No puedo permitir que te desvíes de tu papel, dijo, su voz temblando de furia. Inés sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba navegando en aguas peligrosas,
pero la luz de su nueva vida comenzaba a brillar. A pesar del miedo, había encontrado su voz, y no estaba dispuesta a dejar que la oscuridad la consumiera. Inés se encontraba en su habitación. El aire estaba cargado de tensión y la sensación de opresión la envolvía como una manta pesada. Había pasado tanto tiempo en la casa de Rodrigo, y aunque había comenzado a encontrar un poco de valor en su interior, la sombra de su esposo seguía siendo una constante amenaza. Esa noche, mientras contemplaba la luna a través de la ventana, su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. La idea de escapar había tomado forma en su corazón, pero las dudas la asediaban. ¿Y si no puedo hacerlo?, susurró para sí misma, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba más. ¿Y si él me encuentra antes de que logre salir? La imagen de Rodrigo, con su mirada fría y su voz cortante, la llenaba de pavor. Recordaba la última vez que había intentado hablar con él sobre sus sentimientos. La forma en que su rostro se había endurecido, como si estuviera observando a un insecto en lugar de a su esposa, la había dejado devastada. Sin embargo, ahora, esa imagen se transformaba en combustible para su determinación. Necesito encontrar una salida, se dijo, con más firmeza. Con el paso de los días, Inés comenzó a trazar un plan. Se levantaba temprano, cuando la casa aún estaba en silencio, y tomaba notas en un pequeño cuaderno que había escondido entre sus cosas. Anotaba cada detalle de la rutina de Rodrigo, los horarios en que salía y cuándo regresaba. Si consigo un día en que él no esté, tal vez tenga una oportunidad, pensó. Una noche, mientras revisaba sus apuntes, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Su corazón dio un vuelco. Era la voz de Rodrigo, que resonaba en el vestíbulo, seguida de un silencio abrumador. ¿Qué haré si me encuentra aquí con esto?, pensó, escondiendo rápidamente el cuaderno bajo su almohada. Rodrigo entró en la habitación sin previo aviso, y la mirada que le lanzó hizo que Inés se estremeciera. «¿Qué estás haciendo despierta a esta hora?», preguntó, su tono cortante como un cuchillo. Solo estaba pensando en algunas cosas», respondió ella, intentando no dejar que su nerviosismo se notara. «¿Pensando? ¿Sobre qué?», insistió él, acercándose. La presión en su pecho aumentó, y sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Sobre la casa y cómo podemos hacerla más acogedora», mintió. Era una respuesta trivial, pero en su mente, cualquier cosa era mejor que admitir que su vida estaba en juego. Rodrigo la miró durante lo que pareció una eternidad, y luego asintió, distrayéndose con la vista de la habitación. «Haz lo que quieras, pero no olvides que esta casa es mía. Y yo no toleraré desobediencias», advirtió antes de salir, dejando a Inés con un frío helador en el estómago. Ella sabía que debía apresurarse. A medida que pasaban los días, la sensación de que debía actuar se intensificaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar el siguiente paso, el miedo se interponía en su camino. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», se cuestionaba, sintiéndose atrapada entre su deseo de libertad y la realidad de su situación. Fue en una de esas noches cuando decidió que ya no podía vivir con miedo. Se armó de valor y se enfrentó a Rodrigo. «Necesito hablar contigo», dijo, sintiendo que el sudor le perlaba la frente mientras lo miraba a los ojos. Rodrigo la observó por un momento, y luego soltó una risa sarcástica. «¿Sobre qué? ¿Acaso te has cansado de ser una esposa obediente?». Inés sintió que la rabia y la desesperación se acumulaban en su interior. «No soy solo una esposa, Rodrigo. Tengo sentimientos, tengo sueños, y tengo derecho a ser feliz», declaró, su voz temblando, pero firme. La mirada de Rodrigo se tornó oscura, y en un instante, la tensión se hizo palpable. «No olvides cuál es tu lugar, Inés», dijo de manera amenazante. «El silencio es tu mejor aliado». Pero Inés no iba a retroceder. «No puedo seguir así. Quiero cambiar mi vida, quiero salir de esta prisión», afirmó, sintiendo que sus palabras eran un grito ahogado en la noche. Rodrigo avanzó hacia ella, su figura imponente llenando la habitación. «¿Te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes simplemente irte? Eres mía,
Y lo sabes, gritó, su voz resonando en las paredes como un trueno. El terror se apoderó de Inés, y en un arrebato de violencia, Rodrigo la empujó, haciendo que ella cayera al suelo. Se sentía devastada, pero en medio del dolor, algo en su interior comenzó a resurgir. No puedo permitir que esto continúe. No puedo ser su prisionera, pensó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando finalmente se levantó, sintió que la decisión de escapar se había vuelto más fuerte. La violencia de Rodrigo había sido un recordatorio de que su vida estaba en peligro. Era una llamada de atención que no podía ignorar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, una conversación entre Rodrigo y uno de sus aliados la hizo detenerse. Los negocios están más complicados, y no puedo permitirme ningún error, decía Rodrigo, con una frialdad que la hizo temblar. Si Inés se entera de algo, continuó, pero Inés no pudo escuchar más. Su corazón latía con fuerza, cada palabra resonando en su mente. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios?, se preguntó, mientras una sensación de inquietud crecía dentro de ella. Había rumores en la comunidad sobre actividades ilegales, pero nunca había imaginado que su esposo estuviera involucrado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tan peligroso es esto? ¿Y si me descubre? La revelación la llevó a un nuevo nivel de alerta. Comprendió que su vida no solo estaba marcada por el miedo a su esposo, sino que también había un peligro más grande acechando en las sombras. La idea de escapar se volvió más urgente, no podía esperar más. Inés se preparó para actuar, pero sabía que necesitaba más información. La desesperación por su libertad la impulsaba a investigar, a indagar sobre las actividades de Rodrigo, aunque eso significara arriesgarse a ser descubierta. Cada día que pasaba sentía que la red de peligro se cerraba más a su alrededor. Con la determinación ardiendo en su corazón, Inés comenzó a hacer pequeños movimientos, a observar más de cerca a Rodrigo y a su círculo. La idea de que su vida estaba en juego se convirtió en el motor que la impulsaba a buscar aliados, a encontrar la manera de salir de su prisión. Mientras la luna iluminaba la noche, Inés se sentó nuevamente en su habitación, el cuaderno de notas frente a ella. Debo ser astuta, pensó, mientras trazaba un nuevo plan en su mente. Sabía que el camino sería difícil, pero finalmente había tomado la decisión de luchar por su libertad. Su vida dependía de ello. Inés se sentó en el pequeño círculo que habían formado las mujeres en el centro del parque, rodeada de risas nerviosas y miradas cómplices. La brisa suave del atardecer acariciaba sus rostros, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles. Había algo en el aire, una mezcla de esperanza y determinación que llenaba el ambiente. Era un momento decisivo, un instante de unidad en el que se sentían más fuertes juntas que nunca. ¿Están listas para hacer algo al respecto?, preguntó Clara, una de las mujeres más veteranas del grupo. Su voz resonó con firmeza, y todas asintieron con la cabeza, aunque en el fondo, Inés sabía que la duda aún acechaba en el corazón de algunas. Sin embargo, la necesidad de cambiar sus vidas y la de sus familias era más fuerte que el miedo. Rodrigo ha estado involucrado en actividades que van más allá de lo que imaginamos, dijo Inés, sintiendo como el coraje comenzaba a llenar su pecho. No solo está dañando a nuestra comunidad, sino que también está traicionando a aquellos que más confían en él. Las mujeres intercambiaron miradas preocupadas. ¿Pero cómo vamos a enfrentarlo?, preguntó Rosa, una joven madre que había encontrado en esa reunión un refugio de esperanza. Es un general, tiene poder, gente a su alrededor que lo protege. Inés se enderezó, su voz se volvió más decidida. Lo sé, pero si unimos nuestras fuerzas, si investigamos y compartimos lo que sabemos, podemos encontrar una manera de detenerlo. No podemos permitir que su sombra siga pesando sobre nuestras vidas. ¿Qué propones?, preguntó Clara, su mirada fija en Inés, buscando respuestas. Necesitamos reunir información, respondió ella. Debemos descubrir a quiénes está traicionando, qué tratos está haciendo. Si logramos conectar los puntos, podríamos tener algo que usar en su contra. La conversación se intensificó, y cada mujer comenzó a compartir lo que sabía. Hablaron de rumores que habían escuchado, de encuentros sospechosos y de cómo Rodrigo había estado apareciendo en lugares donde no debería estar. Cada fragmento de información era como una pieza de un rompecabezas que, una vez ensamblado, revelaría la verdad oculta tras la fachada del general. Podemos dividirnos y observarlo. Cada una puede buscar en lugares donde sabemos que está actuando, sugirió Inés, su mente trabajando a toda velocidad. Debemos ser discretas,
no podemos levantar sospechas. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí, entusiasmadas con la idea de actuar. La adrenalina corría por sus venas, y la posibilidad de tomar el control de sus vidas les daba fuerzas. Inés sintió que, por primera vez desde que se casó, el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una determinación renovada. A medida que avanzaban en su plan, Inés no podía evitar pensar en los peligros que esto conllevaba. Rodrigo no era un hombre cualquiera, su frialdad y su falta de empatía lo hacían impredecible. Pero el deseo de liberarse de su opresión era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Ella sabía que había mucho en juego, no solo para ella, sino para todas las mujeres que la rodeaban. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades clandestinas. Las mujeres se reunían con frecuencia, compartiendo lo que habían aprendido. Inés se convirtió en el corazón del grupo, organizando las reuniones y manteniendo a todas enfocadas en su objetivo. A medida que recopilaban información, su confianza crecía. Sin embargo, era inevitable que la sombra de Rodrigo se cerniera sobre ellas. Una tarde, mientras Inés revisaba unas notas que había tomado, descubrió un patrón. «Chicas, creo que he encontrado algo», anunció, levantando la vista con emoción. Rodrigo ha estado en contacto con varios hombres de negocios que tienen un historial oscuro. Están involucrados en tráfico de armas. Las mujeres se miraron entre sí, asombradas. «¿Estás segura?», preguntó Clara, su voz un susurro de incredulidad. «Sí, he cruzado información. Hay registros de reuniones en lugares que no son públicos. Si podemos conseguir pruebas de estos encuentros». Inés se detuvo, dándose cuenta de la magnitud de lo que decía. «Podríamos hacer que lo arresten», completó Rosa, su voz temblando de emoción. «Exacto», dijo Inés, sintiendo que la adrenalina comenzaba a subir nuevamente. «Pero esto también significa que estamos tocando un tema delicado. Hay personas poderosas involucradas, y no van a tomarse esto a la ligera». «¿Qué haremos si nos descubren?», preguntó otra mujer con preocupación. «Debemos estar preparadas para cualquier cosa», respondió Inés, aunque en su interior sentía que el pánico comenzaba a asomarse. «No solo estamos luchando por nuestras vidas, sino por la libertad de muchas más mujeres». A medida que se acercaban a la verdad, Inés no podía evitar sentir que estaban en una cuerda floja. Por un lado, la posibilidad de derribar a Rodrigo y acabar con su reinado de terror se hacía tangible. Por otro, el riesgo de que sus acciones los expusieran a un peligro aún mayor era real. En una de las reuniones, Clara se inclinó hacia Inés y le susurró: «¿Estás segura de que quieres continuar con esto? Podríamos estar arriesgando nuestras vidas». Inés sintió su corazón latir con fuerza. «No tengo otra opción, Clara. Si no lo hacemos, seguiremos siendo prisioneras de este miedo. Debemos actuar, y debemos hacerlo ahora». El grupo se miró, cada una sintiendo el peso de la decisión. Pero lo que Inés no sabía era que el peligro no solo venía de Rodrigo, sino también de aquellos que lo rodeaban y que estaban atentos a cualquier movimiento que pudiera amenazar su imperio. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Inés sintió que la noche se acercaba, y con ella, una nueva etapa de su vida. Sabía que no habría vuelta atrás, y que el camino que habían elegido estaba lleno de incertidumbres, pero también de una promesa de libertad. «Es hora de actuar», dijo, y con esas palabras, el grupo se unió en un pacto silencioso. El destino de cada una de ellas estaba entrelazado, y juntas se enfrentarían a cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. La gala se celebraba en un imponente palacio, cuyas luces brillantes y música suave creaban un ambiente de sofisticación y lujo. Inés, vestida con un elegante vestido negro que ocultaba su verdadera identidad, se encontraba en la entrada, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. A su lado, sus compañeras de lucha, María y Lucía, compartían miradas de complicidad. Habían planificado cada detalle de esta noche durante semanas, y ahora era el momento de llevar a cabo su arriesgado plan. «Recuerda, Inés, mantén la calma. Si todo sale como esperamos, esta será la última vez que veas a Rodrigo», susurró María, apretando la mano de Inés con fuerza. «Lo sé. Debo ser fuerte», respondió Inés, su voz apenas un susurro. Se sentía como una actriz en el papel de su vida, y aunque la adrenalina corría por sus venas,
sabía que no podía fallar. Mientras cruzaban el umbral del palacio, la opulencia del lugar la abrumó. Las paredes estaban adornadas con dorados y los candelabros brillaban con luz opalescente. La gente reía y conversaba, ajena a la tormenta que se avecinaba. Inés buscó a Rodrigo entre la multitud, temiendo y anhelando el momento en que lo vería frente a ella. ¿Dónde está?, preguntó Lucía, escaneando la sala. «Ay», respondió Inés, señalando con un gesto casi imperceptible. Rodrigo estaba en una esquina, rodeado de altos mandos militares y políticos, su figura imponente destacando entre la multitud. Su rostro, insensible como siempre, parecía disfrutar del poder que emanaba de su presencia. Inés sintió que su corazón latía con fuerza. Era ahora o nunca. Las tres mujeres se separaron ligeramente, moviéndose con gracia entre los invitados. Inés se dirigió hacia la mesa donde su esposo estaba sentado, su mente llena de determinación. Tenía que hacerlo, tenía que exponerlo. «Inés», la voz de Rodrigo la sorprendió. Se volvió hacia él, tratando de ocultar su nerviosismo. «General, me alegra verlo», dijo, intentando que su voz sonara firme. «¿Y tú qué haces aquí?», preguntó él, con un tono que revelaba la sorpresa. Su mirada se endureció al verla con ese vestido negro que, en su mente, no era más que una provocación. «Vine a disfrutar de la gala, como todos», respondió ella, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Quiero conocer a sus amigos». Rodrigo frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, Inés se despidió cortésmente y se alejó, sintiendo el peso de su mirada en su espalda. Era un juego peligroso, pero ella estaba decidida a seguir adelante. Mientras tanto, María y Lucía estaban en otra parte del salón, conversando con un grupo de invitados. Con astucia, comenzaron a divulgar rumores sobre las actividades ilegales de Rodrigo, asegurándose de que las palabras llegaran a oídos atentos. Inés, aunque nerviosa, se sintió alentada al ver que todo estaba saliendo según lo planeado. De repente, un hombre de aspecto severo se acercó a Inés. Era el jefe de la policía local, alguien conocido por su integridad y valentía. Ella lo había conocido brevemente en una de las reuniones clandestinas. «Señorita, he escuchado cosas sobre su esposo. Estoy aquí para ayudarla», dijo en voz baja, mirándola a los ojos con comprensión. «Gracias, pero necesito que esté preparado. Esta noche revelaré todo lo que sé», dijo Inés, sintiendo que la presión aumentaba. «Entiendo. Estaré atento». El hombre asintió y se alejó, dejando a Inés aún más decidida. En ese momento, Rodrigo apareció de nuevo, esta vez con una expresión de desconfianza en su rostro. Había estado observando a Inés, y su instinto le decía que algo no estaba bien. «¿Qué estás tramando, Inés?», preguntó, acercándose con paso firme. «Nada que deba preocuparte, general», respondió ella, intentando mantener la compostura. «No me tomes por tonto. Sé que has estado hablando con esas mujeres. ¿Qué le han prometido?». Su voz era fría como el hielo, y el temor se apoderó de Inés. «Solo he buscado apoyo, Rodrigo. No puedo vivir en este silencio», dijo, sintiendo que la valentía comenzaba a desbordar su miedo. Él la miró con desdén, pero antes de que pudiera replicar, un grito resonó en el salón. Inés se volvió hacia la fuente del sonido y vio a María siendo empujada por uno de los hombres de Rodrigo. «Suéltala», gritó Inés, sintiendo una oleada de pánico. Rodrigo aprovechó el momento de distracción. «Esto no es un juego, Inés», rufió, acercándose más a ella. «Deja de involucrarte en asuntos que no comprendes». Pero Inés ya no podía callar. Con el corazón en la mano, levantó la voz. «No te tengo miedo, Rodrigo. Sé lo que has estado haciendo. Sé sobre tus negocios sucios. Esta noche, todos lo sabrán». La atmósfera en el salón se volvió tensa. Los murmullos comenzaron a crecer,
y los invitados se giraron para escuchar. Inés sintió que su voz se fortalecía con cada palabra. He recopilado pruebas, testimonios. No te dejaré seguir con esto, declaró, sintiendo que el apoyo de sus amigas la impulsaba. Rodrigo, furioso, intentó acercarse a ella, pero en ese momento, el jefe de policía y varios agentes entraron en la sala, creando un revuelo entre los invitados. «Deténganlo», gritó Inés, señalando a Rodrigo. «Él es el culpable». Con una rapidez impresionante, los agentes de policía rodearon a Rodrigo, quien, atónito, no pudo reaccionar a tiempo. El público observaba en silencio, atrapado entre la incredulidad y el asombro. «Usted está arrestado, General Rodrigo», anunció el jefe de policía, con voz firme, «por corrupción y actividades ilegales». El rostro de Rodrigo se tornó pálido, y trató de protestar, pero las esposas ya habían sido colocadas en sus muñecas. Inés sintió una mezcla de triunfo y alivio. Era el final de su sufrimiento, el final de su opresión. «Inés», dijo, su voz ahora suave, casi suplicante. «No puedes hacer esto». «No, Rodrigo. Soy yo quien decide mi futuro ahora», respondió ella, sintiendo que una carga se levantaba de sus hombros. Mientras los agentes llevaban a Rodrigo fuera del salón, los murmullos de los invitados se transformaron en aplausos. Inés, sintiendo el calor de la aprobación, buscó con la mirada a María y Lucía, quienes se unieron a ella, visiblemente emocionadas. «Lo lograste, Inés. Eres increíble», dijo Lucía, abrazándola. «No lo podría haber hecho sin ustedes», respondió ella, sintiendo que su corazón rebosaba de gratitud y alegría. Inés miró hacia la entrada del palacio, donde la noche estaba llena de estrellas. Era un nuevo comienzo, una nueva vida. Había enfrentado sus miedos y había encontrado su voz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora estaba lista para luchar por su felicidad y construir su propio destino. Con una sonrisa en el rostro, dio un paso hacia el futuro, segura de que tenía el poder para cambiar su vida.